Muy bien, pues vamos a empezar esta mesa redonda, aunque no es una mesa. Han enviado algunas preguntas los asistentes online, muchas gracias por enviarlos, hay bastantes. Vamos a empezar por ellos y luego ya con los asistentes presenciales. Dice Merche, ¿se conoce relación entre metilación y TDAH? No sé si quisieras comentar. Sí. Cuando hablamos de alteraciones del metabolismo, es verdad que los primeros que empezaron a estudiar el metabolismo en los trastornos del desarrollo fue el grupo Dan en el año 1995. Y ellos eran bioquímicos, con lo cual hicieron muchísima investigación en la bioquímica y vieron que la metilación es una de las vías fundamentales que suele estar alterada en los trastornos del desarrollo. Como os decía, además es el centro del metabolismo, con lo cual está enlazada con toda la vía de la sulfuración, con lo cual también tenemos la antioxidación dependiendo de la metilación y también la vía de producción de energía a través de la carnosina y toda la activación de los neurotransmisores, con lo cual claro, es evidente que es muy importante esa vía, ¿no? Y sabemos mucho del metabolismo de la metilación gracias a todos estos estudios del Instituto de Investigación de Autismo, que es el grupo DAN, ¿no? Lo conocéis. Y una pregunta de seguimiento, ¿ves más hipermetiladores o personas que metilan mal? ¿Cuál es tu experiencia? En general, en los trastornos del desarrollo es más frecuente la hipometilación, pero también tenemos hipermetiladores. Como bien decías, la forma más sencilla de verlo es con la histamina en plasma, mirando la histamina en plasma. También la historia, que es lo que tú comentabas, pues que son pues muy cumplidores, tranquilos por dentro, están con mucho estrés, pero por fuera son tranquilos, los hipermetiladores, ¿no? O los que son pues como genios que se van por las nubes, que suelen estar pues mucho más en relación con el déficit de atención. En realidad, los hipermetiladores suelen ser más niños con déficit de atención. Muchas gracias. La siguiente, la osteoporosis por un hiperparatiroidismo, ¿cuál sería su tratamiento por hiperparatiroidismo? No sé si... Pues desde el punto de vista de la suplementación en el hiperparatiroidismo, sí hay muchos estudios de que la vitamina D3, cuando está en un nivel correcto, disminuye la acción de la hormona paratiroidea sobre el hueso. El nivel correcto, volvemos a hablar de valores. Cuando hablamos de valores nos quedamos muy tranquilos con una D de 30 y no es una óptima. Entonces un valor mucho más alto es mucho más protector para los huesos. Ese es uno de los factores. Hay muchos otros para compensar la paratiroides, pero la D3 es fundamental ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, dice Mónica, que está online, para poder dejar los ACOs en una paciente con una SOP, o sea, con ovario poliquístico y con antecedentes familiares de osteoporosis muy agresivas, ¿qué pautas me aconsejan? ¿Para dejarlos? Sí, los arcos, de los inhibidores para la osteoporosis que se están utilizando. Sí. Para que pueda dejarlos. Sí. Eso es lo que pregunta, sí. Y el paciente con un ovario poliquístico. A ver, es que hay que mirar todos los factores, hay que mirar a la paciente. Nosotros partimos siempre de la historia personal y del paciente, no de patologías. Nunca hablamos de esta patología igual a esto, porque es un ser humano súper complejo. Entonces tenemos que mirar la historia de ella, tenemos que mirar si está compensado o no está compensado el síndrome de ovario poliquístico, tenemos que ver el riesgo versus beneficio de lo que está recibiendo o lo que va a recibir. Y si definitivamente vemos que lo mejor es suplementar y no ponerla en un tratamiento con medicamentos para suplir la osteoporosis o la osteopenia, es que hay muchísimas cosas que hacer en el tema de los huesos. No es un tema de calcio solo, es un tema de calcio, vitamina D3, de magnesio y de muchísimos otros nutrientes que necesitamos tener en equilibrio para poder tener los huesos fuertes. Entonces ahí tenemos que mirar qué es lo que está fallando, qué es lo que le está pasando. Y en el síndrome de ovario poliquístico sabemos, es una de las cosas. Yo estaba hablando mucho de hiperestrogenismo, entonces no me fui por ese lado, pero sabemos
que el déficit de progesterona secundario a todas las alteraciones que hay en el ovario poliquístico es muy importante. Y la progesterona, al igual que los estrógenos y la testosterona, tienen un papel en los huesos, cada uno importantísimo ahí. Entonces también tenemos que ayudarle nivelando los niveles de progesterona a esta persona y los de testosterona que no estén tan altos para que sus huesos también estén fuertes. Gracias, Pilar. Sí, por favor. Sí. Cuando hablamos de los huesos parece que estamos hablando de tablas de madera y se nos olvida que hay osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, o sea que son tejidos vivos que tienen un metabolismo celular también. O sea que no es solamente dar calcio y ya eso se va a poner duro. Hay mucho más, como dice ella, pero que sepamos que son tejidos biológicos vivos. Muchas gracias. Pregunta para Sergio. El aumento de enfermedad cardiovascular, ¿a qué lo atribuyes especialmente? Comentabas del azúcar, pero ¿qué otros factores crees tú que están influyendo en que evidentemente se está aumentando, como lo vemos en la consulta, más problemas de tipo vascular, hipertensión, etcétera? Sí, sin ninguna duda para mí el principal factor de riesgo actual es el estrés, que eso se sabe desde siempre. El Framingham habló en su día de la personalidad tipo A y hoy en día pues prácticamente toda la sociedad es personalidad tipo A por la sobrecarga de información que se maneja y por la falta de herramientas para gestionar los conflictos vitales. Eso es uno. Segundo, la intoxicación constante. Tercero, que si ponemos el foco donde hay que ponerlo, es en la inflamación de la pared arterial la que desencadena disfunción endotelial e inflamación de la pared arterial, y estamos viviendo en un entorno proinflamatorio constante, tanto desde la falta de orientación nutricional, la falta de grasa, el exceso de carbohidratos y de comida basura, como también la interacción de campos electromagnéticos y todo el asunto este de la medicina ambiental. También disbiosis intestinal, enfermedad oral, la salud de la boca a lo mejor no es la misma. Entonces, déficit de vitamina C. El enfoque yo creo que va a pasar por cambiar solamente los factores de riesgo del Framingham, los clásicos, tabaco, diabetes, colesterol, hipertensión, por los atípicos, que son estos que más o menos voy mencionando. Gracias. Bueno, pregunta para el tema hormonal, que son de las que más están llegando. En Carni, me gustaría, vamos a ver que se me ha movido, me gustaría saber si en menopausia y posmenopausia, si el problema es la caída de los estrógenos, porque sigue siendo peligroso subir los niveles, ya sea con medicamentos o fitoquímicos a niveles normales. Un poquito... Sí, yo un poquito estaba intentando en la charla mostrarles todo el panorama de los estrógenos y cómo los estrógenos no es tener altos los estrógenos, tengo altos estrógenos o bajos estrógenos y tengo un receptor al que van. Es un montón de cosas las que ocurren en el organismo con los estrógenos, son un montón de metabolitos diferentes de estrógenos que están haciendo toda su acción diferente en el cuerpo, y así como es muy problemático desde el punto de vista de síntomas que tengamos estrógenos bajitos, sobre todo los estrógenos de los 2-OH que hemos visto, que van a hacer esas funciones en la piel, en los huesos, en el sistema, a nivel hipotalámico lo mantienen tranquilito para que no estemos con calores y con trastornos circulatorios o cardiovasculares, pero aunque tengamos esos estrógenos más bajitos en la menopausia, podemos tener acumulados otros metabolitos que en cambio están haciendo alteraciones. Entonces yo puedo tener un nivel de estrógenos bajo perfectamente en la menopausia y aún así estar teniendo un cáncer de mama o problemas por estrógenos que están ahí acumulados, que están yendo por metabolismo a otros sitios y que están haciendo otros efectos. Entonces, como vimos, y por eso les enseñé las analíticas, la paciente con el cáncer de mama supuestamente tiene unos estrógenos, y sí, tiene unos estrógenos de origen ovárico bajos por la edad y por el momento de la vida que está, pero tiene acumulados otros estrógenos vía disruptores endocrinos, vía los que está aromatizando de las suprarrenales y de otras partes, que sí que están yendo a mama y que puede tener riesgo por ellos. Entonces, por eso tenemos que trabajar, por un lado, en que las otras funciones que hacen los estrógenos estén cubiertas, pero también, por otro lado, en bajar esos metabolitos alterados. Entonces, no es cuestión de alto estrógeno o bajo estrógeno, sino dónde y cuáles.
Están los ratios, ¿no? Muy importante los ratios entre los diferentes. Gracias. Pregunta Alfredo, ¿qué opinión tienen de la medición general que se hace para medir deficiencias de vitaminas y minerales por medios de equipos tipo escala bioenergética y cuántica? Lo dejo abierto a quien quiera comentar sobre esto. Es que yo digo algo. A ver, estas tecnologías que dependen más de la biofísica, creo que son herramientas muy interesantes. Quienes las hemos utilizado en la consulta hemos podido corroborar que la coincidencia de lo que aparece y lo que vemos es muy alta, y a veces salen cosas que nos llaman la atención y lo tenemos que contrastar con analíticas, y creo que es una herramienta de screening muy, muy importante, pero no reemplaza lo que hemos hablado todos, y es la clínica, el contexto del paciente. O sea, no vemos analíticas, y esto es una ayuda más, pero creo que no debe reemplazar pues, el abordaje integrativo que hemos comentado, ¿no? No sé si alguien más quiera. Sí, o sea, nosotros usamos las bioresonancias en la consulta y podemos medir déficit de minerales. Nos sirve para empezar los tratamientos, para orientarnos, pero siempre nos gusta luego, si es posible, corroborarlo. Y, por ejemplo, para las vitaminas del grupo B usamos mucho los ácidos orgánicos en orina, ver los metabolitos en orina, ¿no? Porque es lo que pasa muchas veces con la B12, que nos encontramos pues, una vitamina B12 muy alta en sangre, que tiene que ver mucho con el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y esa forma no es activa. Y en cambio podemos mirar en orina los metabolitos de la B12 y ver que necesitamos más vitamina B12 a pesar de tenerla alta. Como por ejemplo el niño que os contaba, que cuando yo le decía al neurólogo, pues la próxima vez que lo veas le voy a estar dando 200 veces más la vitamina B6 porque todavía le falta, ¿no? Y podemos tener marcadores bioquímicos en orina, que es como más estable, no es como una fotografía inmediata. Y más en función de lo que es nuestro metabolismo, porque si tenemos en sangre unos valores normales, pero nosotros somos de esa parte que necesitamos mucho más, no nos va a servir de nada tener un valor normal. Entonces, en realidad tenemos que hacer una medicina más personalizada, ¿no? Y en este aspecto yo creo que es muy, muy importante que no usemos la medicina integrativa como la medicina convencional, como para tratar el síntoma, ¿no? Sino que intentemos ver a todo el paciente, ¿no? Porque a mí si me dicen cuál es la razón un poco de los trastornos del desarrollo tan importante que tenemos, quizá lo primero que diría es que los niños no están en seguridad. O sea que, mirad lo que os digo, el sistema nervioso autónomo es es el tronco, ¿no? Entonces ahí quizá habría que empezar con una suplementación para el sistema nervioso autónomo. ¿No? Sí. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema o seguimos? Bueno, pregunta Laura. En relación a los niños, 2 preguntas. ¿Son favorables los multivitamínicos tipo gominolas u otros parecidos por el tema de que la absorción sea óptima de los componentes? Eso para ti, bueno, el problema de los preparados para niños es la cantidad de azúcar que llevan muchos, ¿no? Sí, casi todas las gominolas llevan bastante azúcar, tienen un índice glucémico alto. Y luego la cantidad de vitaminas que tienen los polivitamínicos es muy pequeñita, ¿no? O sea, realmente si lo queremos dar un poco pues, para prevenir un niño sano, pues a lo mejor nos puede servir que se tomen 2 gominolas, ¿no? Pero quizá en ese niño sano lo podemos suplir con una alimentación. Pero cuando necesitamos de verdad suplementar a un niño que tiene una enfermedad, pues no son suficientes. Normalmente usamos complementos nutricionales de adultos. Claro, ahí tenemos que buscar la forma de abrirlos, de mezclarlos, pero solemos necesitar usarlos de adultos. Perfecto. Dice, esto es lo que va para Pilar. ¿Aconsejan los fitoestrógenos en menopausia y posmenopausia? ¿Cuáles aconsejarías el consumo de soja? Sí, en las últimas diapositivas de la charla habían cosas muy interesantes que vale la pena que le tomen los pantallazos a esas diapositivas, porque hay estudios sobre la acción específica de esos suplementos en receptores, en la aromatización, en las fases de metilación, en todo esto. Entonces son súper específicos, ¿no? O sea, claro, eso es la sabiduría ancestral, es la sabiduría popular la que los ha empezado a usar, y en base a esa sabiduría los hemos descubierto, y luego cuando se estudian se ve que tienen acciones que son supremamente específicas. Entonces, dependiendo de cómo lo necesitemos y vamos a usarlo, y vemos cosas maravillosas. Hay unos que van
directo a los receptores, por ejemplo, a los receptores de mama y los bloquean, es decir, van a hacer que los estrógenos que tú tengas, sea por acumulación, por disruptores o por lo que sea, estos no tengan acción allí. Entonces se pensaba que es que isoflavonas o estrógenos naturales o estrógenos vegetales iban a hacer lo mismo que un estrógeno malo, que un estrógeno malo, que simplemente es como eso, como decir, estrógenos es todo un paquete, si se suben malos, si se bajan, vamos a tener síntomas, pero algunos cuando se hacen esas acciones de esos receptores nos están previniendo de acciones de los endógenos que tengamos malos, por ejemplo. Otros lo que están yendo es a activar la metilación o a disminuir la aromatización, van otros. Entonces hay que usarlos con la inteligencia de lo que se necesite y del caso. Tenemos los progestágenos, mencionaba ahí dos, el William y el Vitex Agnus Castus, que son unos suplementos con una acción progestágena que ha sido probada y tiene además acciones antiinflamatorias y de otro tipo. Entonces, cuando se necesita compensar, por ejemplo, ese desfase entre estrógenos y progesterona, un tipo de progestágenos de esos puede ser mucho más interesante, porque además hay algunos que son por vías dérmicas y por otras vías que no tienen que hacer ese paso por hígado. En esta paciente que les enseñé que tenía un antecedente de Gilbert, que es una enfermedad hepática que tiene una alteración en el metabolismo hepático, unos progestágenos que estaba recibiendo por vía oral de progestinas, esto le causaba unos síntomas horrorosos, tenía unas alteraciones grandísimas, pero en cambio hay progestágenos que son de origen vegetal que según la forma de presentación y la forma de metabolismo le van mucho mejor a ella. Gracias, Pilar. Preguntan, ¿cuál es vuestra opinión sobre tomar suplementos sin necesitarlos? Me refiero a que en la analítica no aparezca ningún déficit y nos estamos tomando suplementos de magnesio, omega 3 o de vitamina D3. ¿Quieres, Sergio? Sí, eso sería interesante tener la respuesta, porque qué suplementos, cuánto tiempo, hay que tener en cuenta muchos factores y muchas veces vemos gente que se está hipersuplementando sin necesidad. Depende, yo en mi lado de la parte cardiovascular, pues ves cuando puede ser interesante suplementar un omega 3, magnesio, pero el que ha tenido un infarto te dice, bueno, entonces tengo que estar antiagregado toda la vida y si voy a estar antiagregado con magnesio más vitamina C más omega 3, eso es para toda la vida. Estamos en ese momento en que hay que buscar los nutrientes en una tierra de la que no nos fiamos, en un entorno de la industria alimentaria complicado. Entonces, no hay una respuesta concreta. Yo sí, personalmente, intento que los suplementos sean por tiempo concreto con un objetivo determinado. Es decir, si a alguien que se le ha descompensado la tensión arterial por lo que sea, pues le doy un suplemento hasta el verano porque entiendo que en el verano cambian las condiciones, la persona está más relajada, se alimenta tal vez mejor, está con menos estrés, puede hacer más actividad física. Entonces, jugar con todas esas variables a mí me ayuda y por tiempos concretos con objetivos claros. Sí, quisiera también comentar un poco al respecto. Sí, hemos hablado incluso en tu charla, Mar, por lo que está pasando en la tierra, la toxicidad, etcétera. Hay un requerimiento mayor, sobre todo de micronutrientes. Creo que ahí es donde hay más deficiencias y que el ideal sería medir para ver si realmente hay una deficiencia, luego generar una actuación, idealmente primero a través de la nutrición, cambios nutricionales y de hábitos, o de estrés, ¿cierto? Y luego ya hacer otra medición y ver qué ha pasado con el abordaje que hagamos, sea con suplementación o con cambios dietéticos. Ese sería el ideal. Ahora, en la práctica, a veces hay limitantes económicas incluso. Hay exámenes que son muy costosos. Vemos cuando hacemos análisis de omega 3 que en mi experiencia más del 70% tiene deficiencias de omega 3. Entonces, a nivel práctico, a veces sí se pueden utilizar los suplementos, pero no de cualquier manera. Es lo que tú dices, hay que hacer un seguimiento, hacerlo por pautas de tiempos, eso lo vemos en el máster. Por ejemplo, hay épocas del año donde interesa tomar fitoterapéuticos para mejorar la inmunidad, ¿no? Antes del invierno, por ejemplo. Entonces esa es la idea, ¿no? Pero el ideal es medir y ver qué es lo que está pasando antes de suplementar por suplementar, ¿no? Sí, luego además el concepto de salud es muy variable, ¿no? Porque nosotros en la consulta recibimos muchos niños que en teoría están sanos.
Claro, una cosa es no tener enfermedad y otra cosa es estar sano, ¿no? Cuando tenemos carencias de micronutrientes muchas veces estamos sanos, ¿no? Y nos pasa mucho en los niños, ¿eh? No, está fenomenal y de repente le ponemos la bioresonancia y tiene el hígado fatal, el intestino fatal, ¿no? Porque además depende de la constitución. Hay gente que sí que saca todo lo que tiene y hay gente, pues como digo yo, que son como Sancho Panza, que tiene una constitución de que me quedo con todo hasta que exploto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la experiencia que tenemos en los niños es que casi todos necesitan vitamina D porque no los ponemos al sol sin protección solar, no está mucho tiempo al aire libre. También hay mucha luego pues la personalización de cada uno de nosotros, ¿no? Que hay gente que tiene receptores pues muy abundantes para la vitamina D y hay gente que no, o el metabolismo de la vitamina D, ya sabéis que si tenemos inflamación pues también es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería muy bueno a nivel de hacer medicina preventiva poder un poco individualizar cuál es nuestro metabolismo. Si no es posible con los análisis caros, por lo menos con las bioresonancias o con los métodos que tenemos ahora, que sí podemos saber cómo está el hígado, cómo está el intestino, por lo menos hacernos una idea de cómo estamos funcionando, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, pues nosotros usamos mucho el agua de mar, que es muy barata, ¿no? Meter agua de mar todos los días, un chupito, pues también es una forma fácil, ¿no? Poner a los niños al sol sin protección solar, a pesar de los dermatólogos, hacer cosas que... Los dermatólogos es que a los pediatras nos tienen como machacados antes de los 6 meses, que no le dé nada de sol y los ves en la playa con el gorro, vestidos enteros. Difícil. Pero bueno, yo creo que también es bueno descansar de suplementos, ¿no? De vez en cuando. Aquí quizá también tenemos que plantearnos y decir, oye, pues mira, una vez que ya estamos estables, pues nos vamos de verano sin suplementos o nos vamos el fin de semana sin suplementos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir. Un segundito, que hay varias preguntas. ¿Es posible revertir las enfermedades cardiovasculares con medicina integrativa? Preguntan. Sí. Es un concepto muy amplio, enfermedades cardiovasculares. Si hablamos de, yo que sé, una estenosis aórtica severa en una persona de 75 años con la válvula completamente calcificada, la mejor forma integrativa de tratar a ese paciente es una TAVI, un implante percutáneo de la válvula aórtica. Ahora, muchas otras sí que se pueden prevenir. Se puede hacer prevención secundaria, sobre todo desde el punto de vista ictus e infarto, o sea, la enfermedad cardioembólica o cardiotrombótica. Es bueno aprender a separar lo que es el trombo de lo que es la enfermedad de la pared arterial, porque son dos fenómenos diferentes con factores de riesgos diferentes. Cuando Jorge hablaba de la homocisteína alta es un factor de riesgo de trombosis. Y todavía hay mucha gente que dice, me le ha dado un ictus por el colesterol. O sea, son dos conceptos diferentes. Entonces, el trombo tiene mucho que ver con la salud intestinal, el famoso trombo rojo que se origina en un intestino sucio de una persona que tiene un estreñimiento pertinaz. Y luego el lado de la inflamación, que es donde tenemos que poner el foco para prevenir la enfermedad arterial. Bueno, yo tengo aquí algo que decir. Porque en realidad donde deberíamos prevenir la enfermedad cardiovascular es en la programación. O sea, ahí es donde deberíamos empezar la prevención, ¿no? Si no, ya vamos tarde, ¿no? Y ahí es muy importante, por ejemplo, la alimentación de las embarazadas, ¿no? No coma usted grasas, coma usted pavito y claro, las resistencias a la insulina son muchas veces déficit de micronutrientes que ya tenemos ahí en los primeros momentos de la concepción, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos de verdad prevenir las enfermedades del adulto, tenemos que hacer mucho hincapié en trabajar la programación desde antes de quedarnos embarazados, ¿no? Eso es muy importante. Bien, vamos a seguir. Preguntan sobre el máster. Si en el máster se enseña qué tipo de suplementos, cómo tomarlos, cuánta dosis, cuánto tiempo. Sí, en el máster de suplementación de la ESI entramos en profundidad en todos estos temas. Sergio da pues, el módulo de cardiología, el módulo de pediatría pues, lo da Mar y Pilar de endocrino. Entonces son 4 horas más exámenes, en fin, o sea que se profundiza muchísimo. Porque sí tiene cierta complejidad en el sentido de que en medicina, por lo menos a mí no me enseñaron en medicina el uso de los suplementos, de las vitaminas y de nutrición muy poco. Y creo que ahí estamos fallando muchísimo en la prevención de las enfermedades de todo tipo, que es fundamental, ¿no? Lo decía Hipócrates, como bien decías, la madre de la medicina es la nutrición, ¿no? Entonces tenemos que retomar esa parte, creo. Y los complementos alimenticios son esa parte que puede suplir deficiencias, pero no solamente deficiencias, sino ser movimientos metabólicos, porque no estamos deficientes de valeriana, ¿cierto? Aunque sí, pero
La valeriana va a generar un movimiento metabólico que podemos utilizar por un tiempo corto, ¿cierto? Y luego ya suspenderla. Pero a veces tenemos deficiencias de nutrientes básicos que si no los tenemos necesariamente vamos a tener enfermedades. No sé si... Sí, no solo eso, sino el jefe de cardiología donde yo me formé una vez dijo que las vitaminas solo valían para tener una orina cara. Vamos a seguir. Viviana pregunta, ¿cómo bajar los metabolitos de forma natural? Un poco abierta la pregunta, pero bueno, no sé si alguien se lanza. Bueno, en principio con lo que hemos hablado de la suplementación podemos conocer un poco nuestro metabolismo e intentar saltar los pasos que están un poquito más débiles, ¿no? Por ejemplo, es lo que os contaba de las enzimas y las dosis altas de vitaminas. Si conocemos qué es lo que empuja a esa enzima, pues podemos empujarla un poquito más, ¿no? Intentar que funcione. O también podemos saltar el metabolismo dándole las cosas hechas. Cuando sabemos que hay algo que falla, pues decimos, oye, pues si no metilo, le doy las vitaminas metiladas, ¿no? Con la bioquímica se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que la bioquímica la estudiamos en aquellos años, ¿ah? Y es una de las cosas que si hacemos el máster de suplementación, pues tenemos que retomar. Dice Ragroche, tengo una duda, en caso de cáncer de mama, estrógeno dependiente, ¿se puede tomar soja o está contraindicada? Muchas gracias, súper interesante la jornada, dice ella. Hay una controversia con la soja, bueno, hay montones de controversias con la soja. Revisando todo el tema de la acción específica de la soja en receptores, en metabolismo, en todo lo de los estrógenos, en realidad tiene cosas muy favorables a nivel del equilibrio estrogénico. Sin embargo, es dependiente del tipo de metabolismo. Por eso, en los estudios más grandes se hicieron en principio en las mujeres asiáticas, que es donde más se consumía la soja, y se hicieron porque tenían una prevalencia de cáncer de mama muy bajita. Pero claro, ellas tienen un tipo de metabolismo diferente, o sea, por poblaciones nosotros tenemos todos metabolismos muy distintos, entonces ahí están los bemoles del asunto y encima que además tenemos el hándicap que lo mencionó ahora un poquito, que era la industria agroalimentaria y todo el cuento de lo transgénico de la soja, que hace que definitivamente sea difícil prescribir la soja aquí sin saber de qué origen viene. Y otro bemol importante es que, pues, tocando el tema endocrino, que con la tiroides sí que tiene interacciones cuando hay hipotiroidismos autoinmunes. Entonces ahí en pacientes con problemas de tiroides autoinmune, ahí sí absolutamente decimos no. Y en los otros casos hay cosas muy interesantes, pero como les digo, con la soja es muy delicado el tema porque no tenemos una fuente fiable. Gracias, Pili. Con relación al DHA y EPA, hay una pregunta de cardiovascular y la parte de depresión. ¿Qué relación tiene el DHA y la depresión? Si quieres yo comento eso. Bueno, el DHA es un omega 3, es una parte de omega 3, es el más abundante de omega 3 del cerebro. Y si tenemos deficiencias de DHA, que es muy frecuente, que es más de lo que la gente cree, pues sí podemos tener más tendencia a tener problemas no solamente de ánimo alterados, sino cognitivos y degenerativos. Entonces, idealmente con la dieta deberíamos tener esa digamos, cantidad adecuada de DHA. El cuerpo puede producir una parte, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, si tenemos una dieta mediterránea en forma correcta, en teoría no habría necesidad de suplementarnos, esa es la realidad. Pero muchas veces no es el caso y entonces sí puede haber una depresión incluso. ¿Qué es lo que pasa? Las membranas requieren una cierta fluidez adecuada para que los neurotransmisores funcionen adecuadamente. Entonces, si no hay suficiente DHA, pues esa transmisión no es correcta. Esa es una de las causas. Y ya a nivel de EPA y DHA, no sé si Sergio quiere... Sí, incluso hay una controversia que va surgiendo recientemente porque hay quien está diciendo que con aportar DHA solo es suficiente, que el DHA se convierte en EPA. Hay otros que todavía están diciendo que hay que dar EPA también. Pero yo estoy contigo. Yo creo que parte del problema es haber convertido la dieta mediterránea en pan con aceite de oliva. Y romper el ayuno con eso está siendo devastador para mucha gente desde el punto de vista metabólico. Esa carga de carbohidratos que aporta el pan, el zumo de naranja, nada más a empezar el día, y no aportar aceitunas, boquerones, nueces, aceite de oliva, aceite de coco para romper el ayuno, puede ser un poco el culpable de ese déficit. Sí, en ese hilo preguntan sobre ciertas modos de nutrición, por ejemplo el veganismo,
si podría tener más deficiencias de DHA, efectivamente sí puede pasar, aunque el cuerpo tiene la capacidad de producir una cierta cantidad, pero suele estar limitada muchas veces. Y en los pacientes veganos, pues simplemente tendrían que medirse si está correcto su DHA y EPA, y si no, pues suplementarse. Hay versiones veganas de DHA de algas que se pueden tomar, y sería una manera pues para evitar eso, pero sí podrían tener alteraciones emocionales si no se compensa de alguna manera. Bien, no sé si podemos pasar el micrófono también para que los asistentes vamos alternando y hacen preguntas ustedes también, que vinieron hasta acá, ¿no? Entonces, bien, seguimos mientras ponen el micrófono. ¿Algún suplemento para el autismo y el TDAH? Muy amplio. Bueno, el primer suplemento sería cambiarles la alimentación. Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Y con gran consternación de los padres. Son niños que tienen pues, un apetito bastante selectivo, suelen tener un déficit de integración sensorial que está dentro del diagnóstico. Y entonces el primer gran suplemento es sentarse con los padres y cambiarles la alimentación. Una alimentación rica en grasas. Hacemos una alimentación antiinflamatoria, una low carb. Si no tienen convulsiones, si tienen epilepsia, pues incluso intentamos hacer una dieta keto. Entonces, bueno, ese es el primer gran paso. Ya nos lleva mucho. Ya con eso tenemos 2 o 3 meses de trabajo y a veces un poquito más. Y luego ya a partir de ahí es lo que os decía, tenemos que individualizar, ¿no? Porque por desgracia, las enfermedades neurológicas se diagnostican por los síntomas. Y también, por lo mismo que las depresiones, el autismo es un fondo de saco, ¿no? Y a veces nos pasa que en medicina convencional se han olvidado de hacer lo básico y nos cuenta la mamá, por ejemplo, que es un niño que cuando come proteínas pues se pega contra la pared y se pone muy nervioso, y puede ser pues, una enfermedad del ciclo de la urea, por ejemplo. ¿Ves? Quiere decir que luego ya tenemos mucho que individualizar, hacer una buena historia y ver por dónde empezamos a trabajar, ¿no? Pero de entrada, sin lugar a dudas, la dieta. Sí. Vamos a enlazar, no sé si alguien... Bueno, yo daros las gracias a todos por vuestra maestría y vuestra aportación, además muy práctica. Y quería empezar a preguntarle a Sergio, que yo soy nutricionista clínica e integrativa y me encuentro mucho paciente con adiro. Y bueno, no siempre se puede quitar ni se debe quitar, y menos yo no quito nada, yo dejo todo lo que ponéis los médicos. Y bueno, pues algunas ayudas, ¿no? A veces pues, un poquito de betaína también, porque hay estudios que indican que aunque estén tomando IBPs, que también se los dejan, pues que podría ayudarles a hacer una mejor digestión. Luego ponemos pues, algún tipo de protector estomacal y tal, pero claro, yo veo que son pacientes en los que me para muchísimo. Claro, si no empiezo desde el estómago ya, mejorando esa mucosa y la digestión, pues seguir hacia abajo se me complica mucho. ¿Y qué se puede hacer con estos pacientes a la hora de mejorar su gastritis medicamentosa por adiro? Qué buena pregunta. Hay fórmulas farmacológicas de aspirinas mejor toleradas. No solamente esta, que es de la marca concreta y parece que solo existe esa marca, hay fórmulas. Luego depende del punto en el que estemos, porque a ver, la mayoría de los pacientes antiagregados con adiro es porque tienen enfermedad coronaria puntual en un evento coronario, porque les han puesto un stent en un infarto o tienen una angina, pero luego ese paciente necesita la antiagregación 1 año estrictamente hablando, la doble, que es adiro más clopidogrel. Al año le quitas el clopidogrel y se queda con adiro. Si el paciente que te llega lleva ya 5 años estable, y a mí me están empezando a llegar muchos pacientes que cuestionan el adiro para toda la vida. Dice, ¿por qué esto para toda la vida? Si he cambiado mi estilo de vida, el stent está bien, eso ya quedó incorporado a la pared de la arteria, ¿para qué tengo que seguir antiagregado con adiro? Entonces es ahí donde podemos buscar otra forma de antiagregar, que puede ser el omega 3 más la vitamina C más el magnesio. Esa combinación también tiene efecto antiagregante plaquetario. El grounding, es decir, media hora conectado con la tierra en el patio de tu casa, en la calle o en la arena, eso también tiene un efecto antiagregante plaquetario. Entonces se trata de ir buscando el concepto de que la antiagregación plaquetaria no es algo exclusivamente necesario para el enfermo de corazón, sino que todos tenemos que tener unas plaquetas funcionales, que no haya esa tendencia a la trombosis. Alternativas, pues cuando vas quitando el dichoso protector gástrico entrecomillado, enseñarle a la gente que va a haber una respuesta de rebote y que no necesariamente es una gastritis medicamentosa, es el rebote que produce haber quitado el prazol, y por ahí tenemos la alternativa del
del aloe vera, que sí es un protector gástrico, el zumito de aloe vera, quitar todo aquello irritante. El gluten ahora con los alimentos transgénicos pues es el principal irritante de la mucosa gástrica. Nada más empezar la mañana ya vas ahí inflamadito. Y luego el bicarbonato como medida de rescate para ir reponiendo aquello. Porque claro, no tenemos muy unido la producción de ácido gástrico a gastritis. Y proteger el estómago es inhibirle la producción de ácido, cosa que es antinatural. Es decir, el estómago está hecho para que produzca ácido y la pared lo tolera. En este caso, bueno, yo normalmente a mis pacientes con mucha medicación, pues claro, imagínate, no le puedes dar casi nada, porque todo tiene un efecto anticoagulante, más o menos, entre aceites esenciales, etcétera. Pero bueno, le estamos dando una aloe vera porque además es canario. Y su doctora no lo quería y yo le dije, bueno, pues empieza por poquitas dosis, un poquito a ver qué va pasando y, hombre, si hay alguna pequeña problema, ¿no? Que te chequen un poco cómo están tus niveles, ¿no? También, pero bueno, se hace difícil, por lo que veo, que se quite el adiro porque lo veo en personas crónicos y sin estén, ¿eh? Simplemente porque a lo mejor tengan riesgo de poder estar haciendo una enfermedad ya obstructiva. Bueno, a eso les podemos mostrar estudios que demuestran que el adiro en la prevención primaria es inútil. Es decir, es más una costumbre, pero no porque el adiro, sino tendríamos que estar todos tomando adiro. Y se ha demostrado que no. Los efectos secundarios están, pero en prevención primaria la aspirina no es efectiva. Es efectiva en prevención secundaria. Cuando has tenido un infarto, cuando tienes un stent, ahí tiene su papel. O sea que eso de tomar adiro porque tienes una placa en la carótida realmente no funciona. Muchas gracias. Si quiere, gracias. Bueno, esta pregunta va dirigida, creo que a dos de los conferenciantes. ¿Qué opináis de mujer menopáusica? Aumento de colesterol más o menos a 340 y, por ejemplo, se le manda a la paciente estatina de 20 miligramos ya forever, cuando nunca se ha tomado antes estatina. Complejo. Gracias. Primero. Pues hay que ir a lo básico siempre. Cuando nosotros tenemos pacientes con hipercolesterolemia, siempre vamos a lo básico, a ver cómo estás comiendo, cómo te estás moviendo. Y ahí, o sea, ahí empezamos a negociar, porque es que si no hay cambios en los hábitos de vida. Sacaron un comercial hace poco aquí que decía, estaban unas personas ahí en un taxi diciendo, sí, yo no quiero cambiar mi vida y tengo el colesterol alto, no quiero. Sí, tómate esto. Y se acabó, el comercial se acababa ahí. Yo lo veía y decía, ¿pero qué es esto? Claro, unos días después tuvieron que cambiar el comercial. No sé quién saltó, pero tuvieron que cambiar el comercial. Si no cambias los hábitos de vida, no hay nada que te puedas tomar que te sirva para bajar esos 340 de colesterol. Y muchas veces, aunque te tomes cosas, no te baja porque tienes problemas metabólicos. Entonces aquí volvemos también a lo metabólico. Entonces, las estatinas, sí o no, es que este paciente primero cambia hábitos de vida, luego hay un montón de cosas que necesita como nutrientes que por sí mismas ya solas van a hacer que estos niveles bajen y de ahí en adelante miramos la parte hormonal y todo lo otro, pero sabemos que la parte por supuesto que la parte del colesterol influye sobre el hormonal, claro, pero influye sobre todo, entonces tenemos que ir a la base. Sí, a ver, es el pan mío de cada día, ese tema del colesterol, que he ido como entrando en diferentes fases. Primera evidencia, el que os he dicho, el médico de Gibraltar, que según la medicina no tan antigua, del año 65, dice, tengo 94 años gracias a que siempre he tenido mínimo 300 de colesterol. Evidencia científica de estudio grande en la que yo me apoyo, el estudio HUNT, H-U-N-T 2, hecho por una universidad de Noruega con fondos propios, es decir, sin conflicto de intereses ninguno. Resultado, mujeres, sobre todo mujeres postmenopáusicas, con más de 270 de colesterol, menor mortalidad, en general, incluida menor mortalidad cardiovascular.
Ahora ya, yendo a la fisiología, es normal que si estás entrando en un momento en que los estrógenos, los andrógenos están bajando, el cuerpo diga, necesito más materia prima para producir más hormonas. Esto ya es de mi propia cosecha. Igual que cuando tienes vitamina D baja, si la vitamina D sale del colesterol, pues es lógico que haya mecanismos para compensar que la materia prima suba. Si hay niveles de inflamación, si hay mala dieta, todos esos factores van a afectar en los niveles altos de colesterol. ¿Cuál es el problema? Las cifras que estamos aceptando como seguras. Porque si tú aceptas 300 de colesterol como límite superior, 340 no te impacta en el ojo tanto como si estás aceptando 200 de colesterol total. Pero ya cada vez hay más voces autorizadas que dicen, mira, olvidémonos del colesterol total como factor de riesgo cardiovascular, porque no lo es. Y vayamos a los que realmente sí son factores de riesgo cardiovascular. Otra pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Espérate el micrófono, espérate. Bueno, dar las gracias por toda la información que dais, es tan importante, es un básico que efectivamente debía estar en los colegios, ya enseñándose un poco qué es el organismo, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo hay que tratarlo. O sea, casi sabemos más de cómo alimentar un coche que un organismo vivo como somos. Y lo que esto se sale un poquito, pero es que el doctor Sergio ha mencionado la ozonoterapia, que es, bueno, pues no tiene que ver con lo de hoy, que sería a lo mejor más la suplementación, pero sí es, tengo mucha curiosidad sobre qué indicaciones, en qué se está aplicando con efectividad y cuándo sería recomendable pues mandar a hacerse un tratamiento de ozonoterapia. Sí, la ozonoterapia es una de esas que podemos llamar terapias universales, porque bien aplicada en la dosis adecuada y por la vía adecuada, pues es, digamos, el antibiótico por excelencia. Yo creo que en todas las UBIs tendría que haber máquinas de ozono para hacer ozonoterapias en aquellas infecciones por pseudomona, que está habiendo tanta resistencia a los antibióticos. ¿Un Lyme, doctor? ¿Perdón? ¿Una enfermedad de Lyme? También hay evidencia de ¿Cómo ozono. se aplica? ¿Eso es inhalado? ¿Cómo funciona? La ozonoterapia tiene 3 vías. La ozonoterapia mayor, que es intravenosa, puede ser en solución salina ozonizada, o autohemoterapia mayor, que es sacando sangre al paciente, ozonizando la sangre y volviendo a ingresar esa sangre ozonizada. La ozonoterapia rectal, que también es muy útil, también es una vía sistémica porque a través de los plexos venosos del colon absorbes el ozono y tiene mucho efecto. Y luego la ozonoterapia menor, que la llaman la autovacuna, que es un poquito de sangre ozonizado y luego inyección intramuscular. También se puede aplicar por vía oral, hay cápsulas ozonizadas, cápsulas de aceite ozonizada, o sea, es todo un mundo que tiene todas las indicaciones como antibiótico, como antiinflamatorio a determinadas dosis para enfermedades autoinmunes. En enfermedades cardiovasculares yo tengo un par de casitos publicados de enfermedad periférica muy severa que mejoró y se evitó una amputación con la combinación de ozonoterapia mayor y terapia de quelación con EDTA. O sea que sí, es un campo que te invito a investigar. Gracias. Sí, yo quería preguntarle, bueno, ante todo, muchas gracias por vuestras aportaciones y por vuestras interesantes ponencias, ¿no? Y mi pregunta va dirigida al doctor Ángel, que antes hemos iniciado, pero no hemos podido terminar, ¿no? En el caso, bueno, en cuadro proinflamatorio, etcétera, etcétera, y más concretamente en un caso de litiasis biliar, ¿no? Y barrillo biliar, ¿no? Ahí en la vesícula, ¿qué producto recomendaría usted para desinflamar esta vesícula inflamada, ¿no? De forma crónica, porque ya digo que lleva bastante tiempo con este proceso. Gracias. Sí, primero, como hemos hablado, hay que individualizar, ¿no? Habría que ver cuál es la causa. Sabemos que hay cálculos, hay barro biliar, pero hay que ver de dónde viene eso. ¿Será que tiene alguna alteración, como hemos hablado, de la metilación? ¿Será que cómo está la nutrición, la dieta, las emociones? Habría que ver ese contexto y luego ya con base en eso, pues lanzarnos a dar una idea de suplementación. Podría haber muchos. Podríamos apoyar, por ejemplo, la detoxificación con complejo B, podríamos dar colina, podríamos dar ácidos grasos.
habría que evitar algunos productos que pueden estimular la contracción de la vesícula, como la cúrcuma. Ahí en este caso quizás yo no me lanzaría, por lo menos en dosis altas, porque podría desencadenar un cálculo biliar. Es una excepción. El cardo mariano, es difícil decir uno solo, sería demagógico de hacerlo de esa manera, y creo que si algo hemos aprendido es que hay que individualizar, ver el contexto, y ya con eso pues daríamos algo más concreto. Muchas gracias. Con gusto. Haciendo un hincapié en la ozonoterapia, una de las cosas que vemos que mejora más con el ozono rectal es el hígado. Es curioso, cuando hacemos una bioresonancia usamos el ozono rectal en niños y lo que primero empieza a mejorar es el hígado, no el intestino. Se activa una de las vías de detoxificación, el ozono, ¿no? Y entonces el cuerpo produce más antioxidantes por un estímulo que es paradójico y es un estímulo que es estresante. Es lo que llamamos estímulos horméticos, que son estímulos estresantes adecuados, en dosis adecuadas. El deporte es uno de ellos, el ayuno es uno de ellos, y el ozono es oxidativo, es O3, si lo sabemos es muy oxidativo, pero en la dosis adecuada el cuerpo reacciona ante ese estímulo con una acción antioxidante, ¿no? Entonces creo que nos falta en la sociedad un poquito de estímulos de ese tipo, no el estrés crónico de la tarjeta de crédito, ¿no? que vemos todos los días, sino más bien el deporte, el ayuno, el frío controlado, el calor controlado, que sería el sauna, ¿cierto? Nos falta, estamos en un mundo de confort que nos está de alguna manera matando. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por las ponencias, muy interesantes todas. Mi pregunta es más dirigida hacia Mar. Yo tengo 2 hijos, los 2 diagnosticados de dermatitis atópica, con una evolución muy diferente. De hecho, con el mayor prácticamente le ha desaparecido, no ha vuelto a tener nada. Y sin embargo, la pequeña es increíble que no somos capaces de controlarlo con los tratamientos, digamos, alopáticos comunes que nos están recomendando. No sé qué enfoque nos recomienda desde aquí para algo así. Bueno, la piel forma parte del sistema inmune de las mucosas, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer un poco el eje intestino-piel. Pero cuando hablamos de los niños, lo que os contaba de la seguridad no es una moda, no es que nosotros los pediatras hemos cambiado la forma de actuar por la seguridad, ya no nos llevamos a los niños cuando nacen. Y yo que he trabajado siempre en la UBI, pues los papás están todo el día en la UBI, con lo cómodo que era eso de informarlos y que se fuesen, ¿no? Porque hemos visto que para tener a un niño bien tenemos que tenerlo en seguridad. Que eso mismo es muy importante para que se desarrollen bien. Eso mismo sería aplicable a nosotros para estar bien o que ya nos hayamos desarrollado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos falla, sobre todo cuando vienen a nuestra consulta niños que ya han estado en muchos sitios, es la seguridad, ¿no? Nosotros trabajamos con integración sensorial. También es un círculo vicioso. Si un niño está mal o le pica o le tenemos que dar muchas cosas, pues al final no está muy en seguridad. También un padre de un niño que tiene una enfermedad crónica tampoco está en seguridad y los padres son los que son los encargados de dar la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que se nos escapa, que como decimos es el tronco, es lo primero que solemos abordar. Tenemos este niño en integración sensorial o tenemos que trabajar que esté en parasimpático, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con bioresonancias, entonces decimos que somos una lavadora y que la frecuencia adecuada es el parasimpático, ¿no? Y esto en los niños es muy, muy importante, ¿no? Y es muy importante en todos, pero más en la piel, porque la piel tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? con lo que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, el primer abordaje es ese y luego siempre intentamos ver cómo están las mucosas. Cuando hay una atopia, una predisposición atópica, todas las mucosas están mal formadas, no solo la piel tiene esa predisposición a estar mal, sino también sabemos que hay una disbiosis muy relacionada con la atopia y también una mala detoxificación. Nosotros ahora que ya trabajamos más con detoxificación, sabemos que frecuentemente metilan mal también, no solo la metilación, también podemos tener muchas alteraciones a nivel de antioxidantes que hagan que necesitemos más zinc, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que ser un abordaje muy en conjunto, ¿no? El tronco y luego las ramas. Los herpes también son muy importantes a la hora de la piel atópica, muchas veces están reactivados. En medicina convencional, pues los herpes los pasamos. En medicina funcional los vacunamos a los 15 meses de la varicela y ya tienen el virus de la varicela, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito un abordaje más amplio.
pero mejoran. Sí, muchísimas gracias. Nosotros, en nuestro caso tampoco hemos recurrido a ni siquiera a los antihistamínicos típicos, ni corticoides típicos. Entonces estamos intentando buscar alternativas. El ozono tópico, en la piel tenemos las pastas al agua con ozono o el aceite ozonizado también va muy bien a nivel de calmar la piel. Sí. Vale. Sí, imagino que será al final un tratamiento integrativo, como estamos hablando, ¿no? Empezando pues, desde las mucosas interiores hasta llegar hasta la parte más externa, ¿no? Que al final es donde se refleja, pero no con una crema hidratante continua, pues al final solucionamos una pequeña parte, pero mínima, ¿no? Y eso es lo que a nosotros realmente nos preocupaba. Perfecto. Pues muy amable, muchísimas gracias. Sabéis que cuando hacemos la coherencia cardíaca es una estrategia para fomentar la buena función del sistema parasimpático. Hay estudios que demuestran que si 5 personas en un círculo se ponen a hacer coherencia cardíaca, ponen una sexta persona en medio del círculo que no haga nada, y cuando los 5 entran en coherencia cardíaca, la sexta automáticamente entra en coherencia cardíaca. Eso se puede aplicar también a la unión padres-bebé. Si yo hago coherencia cardíaca con mi bebé en brazos, aunque el bebé esté llorando y no sepa lo que es la coherencia cardíaca, voy a contagiarle un poquito de esa función parasimpática. Coherencia cardíaca. Sí, yo trabajaba en la UBI y entonces cuando nosotros, claro, ahí los tenemos monitorizados. Entonces era muy divertido porque lo sabíamos. En aquel entonces no lo llamábamos coherencia cardíaca, porque yo todavía no conocía la coherencia cardíaca, pero sí sabíamos que si nos acercábamos éramos el ogro y todos los niños enseguida se ponían taquicárdicos, dejaban de estar en coherencia. Y entonces yo decía, si era un niño cardíaco, yo decía, horror, ya verás tú, ahora le voy a coger la vía central y se me va a parar y ya lo voy a tener que reanimar. Entonces decía, no, a ver, Mar. Y entonces yo les decía, soy el ogro, pero vamos a hacer el cuadrado, ¿no? Era un poco lo que hacemos también ahora mucho con los niños, pero lo hacíamos en aquel entonces, era una cosa que veíamos que hacía que entrasen en coherencia. Entonces ya decíamos, bueno, ahora que está en coherencia ya lo puedo molestar, porque ya tengo como más recorrido para que se pare, ¿no? Y entonces eso lo solemos con los niños en la consulta, sobre todo intentamos que hagan el cuadrado, ¿no? Es eso, pues a lo mejor me levanto y hago 10 respiraciones. Curioso, lo de la coherencia cardíaca es una de las cosas que más funciona a la hora de intentar estimular el parasimpático, ahora que también tenemos la auriculoterapia y otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que más funciona, sí, comprobado. Vamos entonces con alguna de las que están aquí. Bien. Vamos a ver. Dice Mundi, si usas omega 3 como antiinflamatorio para artritis reumatoidea, ¿deberías parar de tomar? Claro, aquí me lanzo un poco. Aquí estamos utilizando el concepto de un complemento alimenticio, un suplemento, no para suplir una deficiencia, sino para buscar una acción metabólica. En este caso sería el efecto antiinflamatorio. Entonces, en el caso de la artritis, pues sí se podría tomar por tiempos largos porque no estamos supliendo una deficiencia, sino buscando un efecto que sería pues, de tipo antiinflamatorio. Contraindicación como tal no habría. Lo que sí habría que hacer es medición. Tenemos que medir más en medicina. Entonces, a lo mejor una persona está con una dieta adecuada y no requiere omega 3 y la única manera de saberlo es midiéndolo, ¿no? Entonces, mi respuesta es que se podría utilizar de forma crónica o hasta que mejore el cuadro o hasta que mejore los hábitos. O una mezcla de todos, ¿no? Sería la respuesta que yo daría. Es fácil de medir. Nosotros lo medimos en los niños. Mi marido es gaditano, comemos mucho pescado azul en casa pequeño y cuando uno de mis hijos era pequeño, con Marisa García Alonso en la farmacéutica hicimos un estudio, cogimos de caso control a los nuestros. En casa comemos 2 o 3 veces a la semana pescado azul pequeñito. Y como dicen mis hijos, mamá, esto es normal o es de lo tuyo. Casi todas las cosas llevan truco, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, con trucos de meterles pues, semillas de lino, les metíamos pues, incluso en algunas veces pues, algunos chupitos de aceite vegetal de algas de omega 3. Y la verdad es que estaban muy carenciados. Yo creo que en los niños casi todo se lo lleva el cerebro y a nivel periférico teníamos muy poco. Durante las etapas de crecimiento rápido, como además tampoco comemos muchas cosas crudas y el pescado grande, que es el que tiene más omega 3,
Luego también los niños no fabrican, no tienen la misma capacidad enzimática para fabricar desde los vegetales el DHA y el EPA. Y desde luego llegamos a la conclusión de que en etapas de crecimiento rápido sí que había que suplementarlo en los niños, ¿no? Pero hoy es muy fácil medirlo porque tenemos como ese pinchacito en el dedo con un capilar, ¿sabes? Que tienen muchas compañías de suplementos, que es muy fácil medirlo y no es caro, o sea que sí que merece la pena medirlo. Bueno, pues ya hemos terminado. Queremos agradecerles la presencia, tanto los que están online como los que han venido hasta acá. Ha sido fantástica la sesión. Muchas gracias a los ponentes. Dedicar el tiempo en la preparación, que es el mayor tiempo de la ponencia, y luego realizarla. De verdad que muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Bueno, como comentaba el doctor, concluimos con esta jornada que es para recordarles sobre el máster y el experto en suplementos nutricionales en medicina de precisión, y nuevamente agradecemos a todos nuestros ponentes, patrocinadores y a ustedes, nuestros queridos asistentes presenciales y virtuales. Recordamos que nuestro compromiso con la salud y el bienestar continúa y esperamos seguir colaborando y aprendiendo juntos en futuros eventos. Les deseamos a todos un camino saludable y productivo hacia adelante. Hasta pronto.